Muy bien, vamos a avanzar un poco acerca de este estudio que tenemos ahora, una observancia, pues podríamos decir abuelo de pájaro, porque no podremos ocupar mucho tiempo para analizar un poco del contexto del profeta Oseas. El profeta Oseas es uno de los 12 profetas menores que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Estamos hablando justamente del Antiguo Testamento 2. En cuanto al objeto del trabajo que se está desarrollando para esta ocasión, queremos hacer la importante observación sobre un pensamiento con el cual quiero iniciar, y es sobre la profecía. La profecía se convierte en un elemento del mensaje, ese elemento importante que confronta la vida pecaminosa y que anuncia, de hecho, una restauración. En la actualidad, hablar de la profecía es bastante complicado y principalmente una responsabilidad grande que tienen los predicadores o los pastores. Porque muchas personas consideran que la unción profética es aquella que va a ser predictiva. Y no se trata de eso, sino que una predicación o una unción profética responsable es aquella que confronta al ser humano con el pecado y cómo está viviendo en la actualidad. No hay salvación, ni reconciliación, ni restauración en adivinar hechos históricos o hechos que puedan estar pasando en anterior o posterior de la vida de la persona. No, la salvación y la restauración solamente se encuentra a través del arrepentimiento y la reconciliación del hombre con Dios. De esa manera, pues, viendo establecer esto como un principio para poder observar el mensaje profético que en esta ocasión nos presenta Oseas en su libro, podemos entender entonces algunos términos que consideramos son importantes. Por ejemplo, Oseas. Oseas es un hombre, un escritor, un profeta que se encuentra ubicado en la historia entre el año 750 y 722 a.C. Es importante también destacar que Oseas, como nombre, como significante, tiene Dios salva o la salvación de Yahvé. Este profeta, pues, tiene algunos llamados bastante interesantes que pueden ser aplicables a nuestras vidas, y por eso es importante que nosotros observemos algunos propósitos que tiene este libro. Por ejemplo, propósitos importantes sobre la alerta a Israel de su condición pecadora. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están viviendo? Pero lo más importante de esto para Oseas es presentar cómo atraer al hombre hacia Dios. Esa importancia que tiene la palabra profética. Contiene profecías sobre el fin del reino del norte, cómo va a terminar de alguna manera disperso el pueblo, ese pueblo que está siendo reinado en ese momento por Jeroboam II, y pues también es muy contextual y en la línea de tiempo que aparece también el rey de Judá en escena, el rey Usías, para quien más adelante también dentro del texto se encuentran algunos llamados importantes a prestar atención. Dentro de estas profecías que se encuentran, hay algunas que son importantes y relatadas a partir de un hecho biográfico, y es del ataque a la idolatría. A través de una experiencia marital, Dios le habla al pueblo de Israel de su condición y cómo la idolatría está llegando a ellos, cómo a través de hechos pasionales Dios muestra esos sentimientos resaltados entre el amor y la ira, la esperanza y la desilusión, con la finalidad de que el pueblo de Israel pueda entender esa muestra de pasión que tiene el profeta y los riesgos que hay de poder perder su posición de pueblo amado por Dios. Bueno, hay también una observación de tres manifestaciones divinas, que es la misericordia, la paciencia y el perdón, porque a través de ellas se puede ver algún momento la restauración que puede alcanzar el pueblo de Israel. Hay que destacar que el mensaje que presenta siempre va desde un corte dramático. ¿Por qué le digo corte dramático? Porque muestra algunas circunstancias vivenciales de Oseas y que lo habla completamente sin tapujos, que es claro en mostrar los conflictos que tiene, y aparte de los conflictos, mostrar el dolor que un ser humano puede tener y hasta llevarlo a la ira. De manera que lo que intenta es mostrarle al pueblo de Israel su realidad y confrontarlo, golpearlo de frente
para que puedan entender cómo la idolatría de ese amor que están dando al panteón de dioses cananeos está afectando su relación hombre-dios. Para poder entender un poco acerca de estos propósitos, vamos a hablar de algunos rasgos así levemente para poder tener contextos importantes. Por ejemplo, rasgos. Oseas, hijo de Beri, Beri, una persona que no es muy conocida en las escrituras, pero que de alguna manera pudo haber sido importante por el hecho de que Oseas termina siendo un profeta. Algunas personas le consideran que pudo haber sido parte de una escuela de profetas o un grupo de profetas que estaba ligado al gobierno. Otros consideraban que era un sacerdote por parte independiente, pero finalmente sí operó dentro del mandato del rey Jeroboam y que también hablábamos sobre ese paralelismo con el rey de Judá en el reino del sur, que era el rey Usías. Para poder entender la importancia que tenía la voz de Usías dentro del pueblo, pues es importante resaltar que tenía algunas denuncias políticas que se pueden encontrar aquí en las escrituras y justamente en el libro de Oseas, y hablan sobre el maltrato a labradores israelitas, habla también sobre una violencia excesiva y sangrienta, habla también sobre una prepotencia en los juicios y que de alguna manera eso eh, desvirtuaba un poco el término de justicia, entonces hace esas denuncias políticas que aparecen dentro del texto y esto da a entender la importancia que tenía la voz de Oseas dentro de un gobierno. La narrativa. Aquí empieza algo importante e interesante que uno no tiene que perder de vista y es desde dónde escribe. Y es la narrativa desde la experiencia matrimonial. Oseas muestra una experiencia biográfica, porque es a través de su vida que se puede entender cómo Dios le habla al pueblo de Israel. Cuando hablamos de esa experiencia biográfica es porque el profeta la plantea desde una tercera persona al momento de exponerla, al momento de presentarla, y estamos hablando de la experiencia que inicia en el versículo 2 del capítulo 1, cuando le dice Dios a Oseas, ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová, mostrando claramente cómo esa experiencia matrimonial y dura para Oseas iba a mostrarle al pueblo qué estaba pasando y cómo estaba viviendo. Esa razón necesaria y de sufrimiento para Oseas le permite ver cómo la misericordia de Dios se manifiesta en todo momento, que eran esos tres aspectos importantes, esa misericordia, paciencia y el perdón que Dios da a su pueblo. Para pensar sobre el matrimonio de Oseas como un relato biográfico, hay que entender cómo puede él casarse con una persona fornicaria. La figura de la fornicación no es por el hecho de que anduviera de hombre en hombre o de lugar en lugar o de prostíbulo en prostíbulo, no. Habla sobre justamente desde una óptica de algunos historiadores que la esposa de Oseas era una mujer que estaba de alguna manera vinculada de manera devota a Baal, o sea que había una desviación, una fornicación espiritual allí, y bueno, pues que también el texto habla acerca de un pecado sexual. Pero más intenta identificar al pueblo con la idolatría y cómo las personas nos podemos apartar de Dios o dar nuestro amor a otras cosas, objetos o divinidades que no sean la divinidad absoluta de Dios. Biográfico también por sus hijos. Si usted se da cuenta, la escritura dice, e hijos de fornicación. Dios toma el detalle de darle el nombre a los hijos con objetos interesantes dentro de la trama de esta historia. Y es, por ejemplo, su primer hijo habla sobre esparcir. Dios esparce. Jezreel tiene la función de mostrarle al pueblo de Dios cómo irán a ser esparcidos a partir de la invasión del rey asirio Salmanasar y qué va a ser el resultado del pueblo. Habla también sobre la hija que se llama Lurama, que es
no compadecida, cómo Dios aparta su compasión del pueblo y va a dejar que el juicio llegue a ellos porque deben de entender que están viviendo de alguna manera mal. El tercer hijo, el significante de su nombre es, no es mi pueblo, Dios desconoce, Dios rechaza las conductas del pueblo de Israel y le hace ver sus errores a través de estos tres hijos, estos tres nombres importantes, estos tres personajes que muestran cuál va a ser el resultado de tener una vida íntima y espiritual con Dios rota. Eh, Pensar por qué puede ser un relato autobiográfico. Lo es porque habla sobre las relaciones que Dios tiene hacia el ser humano, cómo esa relación vertical de alguna manera se puede perder y cómo esa relación se puede ver trastocada si no se vive en santidad. Las exploraciones que podemos ver acá, presento tres propuestas de exploraciones: los señalamientos de Dios, la demanda de Dios al pueblo y el mensaje de esperanza. ¿Qué señalamientos tiene Dios para el hombre? Mire, vemos al texto, ahí podemos encontrar que hay falsedad, hay violencia, hay pecado, hay una falta de piedad, y algo muy importante dentro de los señalamientos que Dios hace es que tenemos un pueblo rebelde que es de voluntad propia. El pueblo dice qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y cuándo lo quiere hacer, saliéndose de la voluntad absoluta de Dios. La demanda de Dios hacia el pueblo es que se vuelvan a Él, que le reconozcan como Dios, que puedan volver a tener ese camino malo por ajeno, que se puedan desviar de esos hechos negativos que tienen y volver al camino de Dios y que regresen a ese camino pero con sinceridad de corazón. Y hay un término importante que el profeta presenta y es la relación de lealtad más que sacrificio. Dios espera que las personas seamos leales a Él y que no nos estemos flagelando la vida, sino que por el contrario, esa vinculación eterna y de amor entre Dios y el hombre. Muy bien, para poder comprender un poquito más a profundidad esto, las escrituras nos muestran tres aspectos, o he clasificado en tres aspectos importantes las denuncias proféticas que Oseas realiza en el libro, en todo el escrito que él presenta. Por ejemplo, el adulterio espiritual que lo vimos hace un momento en relación a la búsqueda de una mujer fornicaria e hijos fornicarios. La indolencia y la rebelión que también hace ver el profeta, que pudiéramos decir que de alguna manera son hechos espirituales que afectan de alguna manera al hombre. Eh, Dios le dice a Oseas: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley, siendo un quebrantamiento del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Por eso es importante tener esa primera clasificación. Una segunda clasificación habla de la falsedad como una realidad del pueblo. En el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 4, hay acciones del pueblo, realidades en general, absolutas para todos, que se centran primeramente en la falsedad. Dios le dice que está muy molesto con los moradores de la tierra porque no hay verdad en ellos, no hay misericordia y bueno, desarrolla una serie de pecados que van a partir de un corazón falso, de algo que no está completamente entregado a él. El capítulo 12 nos habla sobre el libertinaje, sobre esa opulencia que el pueblo quiere tener. Cuando dice es Galaad iniquidad, ciertamente vanidad han sido. Hacen sacrificios de bueyes cuando ellos quieren, como quieren, donde quieren. Sus altares están en lugares antojadizos. Y esa figura muestra sobre cómo el pueblo vive a su conveniencia. La tercera parte habla un poco en torno a las conductas que pueden tener las personas, mostrando que también es parte de la violencia que tiene en su corazón el hombre hacia el respeto a Dios. Por ejemplo, engaño y robo. El capítulo 7 habla sobre la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria.
que han hecho engaño y justamente hace una comparativa a ladrones y salteadores de cómo viven, porque el pueblo en ese momento pues no consideraba de corazón una memoria correcta hacia la ley de Dios y eso automáticamente trataba de engañar y de robar de alguna manera el espacio que Dios debe de tener en el corazón del hombre. Los asesinatos, la violencia, con la que vivía el pueblo, pues de alguna manera también está evidenciada, no solamente en el capítulo 5 y versículo 2, sino que también en el capítulo 4, cuando le dice perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y el homicidio y tras homicidio suceden, les está diciendo fuertemente que están haciendo víctimas, que es un pueblo asesino, que es un pueblo violento, amante de sangre. Luego las balanzas fraudulentas, siempre dentro de denuncias proféticas que muestran el pecado, que muestran las conductas inadecuadas, llama a poder comprender cómo el hombre hace para sí, vive para sí, rompe el pacto que hace con Dios, pacta con los asirios, que es algo que no era correcto en ese momento, y ahí es donde hace cierta alusión al reino del sur cuando dice, pleito tiene Jehová contra Judá para castigar a Jacob conforme sus caminos y pagarán conforme sus obras. Esas balanzas fraudulentas permiten que las acciones fraudulentas del ser humano hacia Dios, Dios le hace algún tipo de opresión o lo llama a la reflexión a través de un razonamiento que espera que sea productivo de vuelta a Dios, de vuelta al camino correcto, de vuelta al camino adecuado. En cuanto a aplicaciones que podemos observar en este libro de Oseas y en esta vista rápida que tenemos y el análisis, podemos encontrar un amor por elección. Dios decide amar. Dios decide amar. Pese al pecado que el pueblo tiene, Dios dice, debo de amar. ¿Pero por qué lo hace? Dios ama por fidelidad a su promesa. Dios hizo un pacto. Dios le dijo al pueblo de Israel que iba a ser suyo y mantiene su palabra y esa fidelidad es la que Dios tiene en tiempos actuales. Dios no ama el pecado. Dios no ama al pecador. Dios ama al hombre a pesar de su pecado con la finalidad de que cambie para ser una nueva criatura, razón por la cual nosotros podemos entender ahora las palabras de Jesucristo a Nicodemo, dice es necesario que nazcas de nuevo. Eh, Tenemos que tener un cambio en nuestras vidas. En cuanto al concepto escatológico que tiene, es algo importante porque nos llama a tener un cambio de vida, o sea, trata de mostrar el profeta a un futuro cercano o mediano, ¿qué es lo que puede pasar? Esa línea escatológica es importante porque la escatología no es el llevarnos al cielo, sino mostrarnos cómo Dios o cómo el cielo de alguna manera figurada puede estar en nosotros. Esa es una importante enseñanza que hemos tenido acá en el estudio de los profetas menores. Y luego podemos llegar a una reflexión actual. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas y cómo estamos viviendo? El tiempo ha cambiado, la vida ha cambiado y nosotros debemos de comprender que solamente cerca de Dios y quitando esa idolatría de nuestro corazón, esas cosas que nos interrumpen nuestra relación con Dios, nosotros seremos hijos adecuados a la voluntad del Padre. Bueno, teniendo eso claro, nosotros podemos entender entonces la importancia de entender la palabra profética. La palabra profética que no es en nuestros tiempos predictiva, sino que es una palabra profunda que nos debe de llevar al razonamiento de cómo estamos viviendo nuestro día a día. Dios importándose por nosotros y nosotros reflexionando sobre las causas que tenemos que nos están corrompiendo. Nosotros debemos de entender ahora las escrituras adecuadamente y saber con mucha responsabilidad e interés personal que Dios habla proféticamente para que nos arrepintamos y nos acerquemos a Él.